El misterio de los niños de Sodoma, una verdad oculta que la Biblia nunca contó. Sodoma, la ciudad maldita, la historia más conocida de la Biblia sobre el pecado y el castigo divino. Pero, ¿realmente sabemos todo lo que sucedió allí? Hay algo que no se cuenta, algo inquietante sobre los niños de Sodoma. La Biblia nos dice que Sodoma fue destruida por la ira de Dios debido a la perversidad de sus habitantes. El pecado era tan grande que Dios decidió borrarla del mapa. Pero, ¿qué ocurrió con los inocentes? ¿Qué pasó con los niños que vivían en esa ciudad condenada? La tradición bíblica nunca nos da una respuesta clara. Nos habla de Lot, su esposa y sus hijas, pero no menciona a los niños de la ciudad. Fueron, en su mayoría, invisibles para la historia. ¿Por qué? Algunos estudiosos sugieren que, en realidad, la destrucción de Sodoma no fue solo una cuestión de pecado, sino de rituales oscuros y secretos que se guardaban en sus muros. Se rumorea que en las entrañas de esa ciudad, un culto antiguo realizaba sacrificios de niños. ¿Por qué Dios destruiría a los inocentes si no fuera por algo aún más oscuro? Algunos relatos sugieren que los niños de Sodoma, aunque inocentes en su juventud, fueron parte de algo mucho más siniestro. Los sacrificios rituales, algunos dicen, servían para invocar fuerzas oscuras, fuerzas que aún acechaban en las sombras. ¿Y si la ira de Dios no solo fue contra los pecadores, sino contra aquellos que incluso en su inocencia eran parte de algo prohibido? ¿Qué pasaba en esa ciudad que la condenó a tal destrucción? El misterio sigue sin resolverse. La historia que conocemos es solo una capa superficial, un velo sobre algo mucho más profundo, mucho más oscuro. ¿Los niños de Sodoma fueron realmente víctimas del pecado de sus padres o eran piezas necesarias para un fin mucho más macabro? El castigo de Sodoma no fue solo fuego y azufre. Los secretos de esa ciudad condenada, los sacrificios y rituales olvidados, podrían haber sido la clave de su destrucción. La pregunta es, ¿quiénes eran los verdaderos culpables en esta historia? ¿La ciudad o algo